antisocial, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque. Con el aval de ASCOFAPSI, nuestros aliados.
buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Mi nombre es David Bonilla Macías, soy psicólogo, director del Segundo Congreso Internacional de Psicología Online y volvemos a conectarnos a esta hora del 22 de octubre de 2020, 6 de la tarde, 6 y 5 de la tarde. Bueno, a todas las personas que se han venido conectando, a todas las personas que nos han venido acompañando durante estas transmisiones, queremos agradecerles. Agradecer a todos los que hicieron posible este evento, a la Universidad del Bosque, desde la Facultad de Psicología, que han acompañado todo este proceso durante los 2 años que ya llevamos en este congreso, a Conexiones Consultorías, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, a la Unidad de Educación Continuada de la Facultad de la Universidad del Bosque, la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, a la Universidad de San Buenaventura, a la Fundación del Área Andina, a la Universidad ISEP de México, a la Asociación Colombiana de Patología Oral, al Congreso Internacional de Neurociencias, al colectivo de psicólogas aquí en Colombia, Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, al colectivo Aquí Ahora, a la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido, a la Corporación Nuevos Rumbos, empresas privadas que se unieron también a esta travesía, Bolsas Comerciales y Papelería, Icio Spino Comunicaciones y Veraca Digital. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en creer que podríamos llevar la psicología para todos. Esta noche tenemos una invitada mexicana, ella, doctora Violeta Félix. Buenas noches, bienvenida a este espacio. Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes. Gracias. A usted, doctora, por aceptar nuestra invitación. La doctora Violeta Félix es magíster en Psicología de las Adicciones, doctora en Análisis Experimental del Comportamiento y hoy nos va a hablar de un tema bien interesante que es la supervisión de esas competencias clínicas, experiencias y retos en la nueva realidad. Competencias clínicas en esta virtualidad, doctora Félix. Así es, muchísimas gracias. Pues precisamente estaré compartiendo el día de hoy un tema que nos atañe a todos en esta situación que estamos viviendo y es precisamente el mantenimiento de esa supervisión y monitoreo de las competencias que implementamos como psicólogos en las intervenciones, ¿no? Particularmente me voy a referir al campo de consumo de sustancias, al área de las intervenciones breves, pero siempre pensando en estas oportunidades que tenemos a partir del uso de la tecnología para poder trasladar todo ese conocimiento y todas esas aplicaciones que ya teníamos desde la supervisión ahora a esta nueva realidad que todos estamos enfrentando. Entonces, pues, qué maravilla todo esto que usted nos trae. Vamos a tomarnos un minutico para invitar a todas las personas que se están conectando en este momento, que compartan estos videos, que nos ayuden a llegar a muchas más personas, porque de eso se trata, llevar la psicología para todos. Doctora Violeta Félix Romero, magíster en Psicología de las Adicciones, doctora en Análisis Experimental del Comportamiento. Bienvenida y la escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias por la invitación, especialmente a la Universidad del Bosque. Estoy muy agradecida de poder compartir el día de hoy este tema. Y bueno, pues sin más, entramos en materia y al final hacemos un espacio para discusión, para comentarios a las órdenes de todos ustedes. Entonces, gracias por la presentación. Efectivamente, yo pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Psicología, y desde ahí les voy a compartir la experiencia que hemos tenido en materia de atención y de implementación de competencias predominantemente durante esta pandemia, pero también todo el trabajo que ya veníamos haciendo respecto a esta supervisión y monitoreo de lo que sucede directamente cuando estamos atendiendo como psicólogos, en este caso, a una persona con problemas de consumo de sustancias. Entonces, me voy a permitir hablarles sobre este proceso por el que pasan prácticamente todas las intervenciones basadas en evidencia que implementamos como psicólogos, ¿no? Es un proceso que se llama proceso de traslación y que son justamente esas actividades que van desde la investigación básica y todo lo que pasa en el trayecto hasta que la investigación básica se puede convertir en una aplicación para un problema socialmente relevante, como en este caso el consumo de sustancias. Entonces, durante este proceso de traslación,
vemos diferentes etapas para precisamente que los psicólogos podamos aplicar este tipo de intervenciones. Etapas que tienen que ver con diseminación y transferencia de la información, es decir, todas estas actividades que hay de capacitación, de publicación de manuales, de protocolos de intervención, en los que los profesionales de la salud somos capacitados. Un segundo momento que es la implementación y la adopción de estas intervenciones, y es aquí donde surge precisamente el tema de supervisión, que se da justamente cuando nosotros como profesionales de la salud ya estamos implementando, usando estas intervenciones en nuestra práctica clínica, en nuestra práctica profesional diaria, ¿no? Y a partir de esa implementación, pues es que suceden algunas cosas muy interesantes que les voy a platicar en un momento. Y por supuesto, todas las actividades de difusión y de políticas públicas. No es casualidad en este sentido que el tema de consumo de sustancias pues tenga un lugar importante en la agenda política. En nuestro país, por ejemplo, pues hay una maestría, especializaciones en estos temas, hay un organismo también gubernamental que regula todo el tema de consumo de sustancias y así se va posicionando y difundiendo este tema y en particular las intervenciones psicológicas que se relacionan con su atención. Entonces, durante todo este proceso de traslación hay actividades importantes que señalar. Me voy a referir en esta presentación a las que están aquí señaladas en rojo, a estas actividades centrales de implementación y de adopción, porque justo en ese momento en el que estamos aplicando las intervenciones basadas en evidencia, las intervenciones como psicólogos, es que se da la oportunidad de esta actividad de supervisión de la que estaremos hablando. Nosotros sabemos en términos de intervenciones breves en adicciones que son intervenciones que tienen un nivel de evidencia bastante alto, es decir, han sido probadas a través de ensayos clínicos aleatorizados, existen revisiones sistemáticas sobre este tipo de intervenciones, lo cual nos da cuenta de su efectividad, ¿no? Y de que se trata de eso, de intervenciones que están basadas en evidencia, basadas en la investigación. Sin embargo, sucede algo muy interesante cuando esos protocolos, esos manuales se trasladan a la práctica del día a día del psicólogo, ¿no? Cuando nosotros como profesionales de la salud nos enfrentamos a diversas poblaciones que se salen a lo mejor de las características del manual, cuando nos enfrentamos a problemas muy complejos que ya implican quizá una comorbilidad, que ya implican cuestiones de problemáticas muy complejas que tal vez no se contemplan en esos protocolos iniciales, porque por supuesto estos protocolos y este nivel de evidencia, por ejemplo en ensayos clínicos, pues son situaciones sumamente controladas, ¿no? Metodológicamente muy controladas y así deben ser, por supuesto, porque si no, no podríamos hablar de este tipo de evidencia, pero entonces se controlan aspectos como el entrenamiento de los terapeutas, se controlan aspectos de las características de los usuarios, de las personas atendidas, hay criterios de inclusión, de exclusión para que la población participe en este tipo de estudios y entonces cuando lo trasladamos a un escenario mucho más natural de práctica cotidiana, de práctica profesional cotidiana, pues surgen una serie de cuestiones a atender, ¿no? Y es ahí también donde entra la supervisión. En términos de intervenciones breves en adicciones, en México tenemos un estudio precisamente donde se exploró qué barreras identifican los profesionales de la salud para implementar este tipo de intervenciones basadas en evidencia. Algunas de las principales barreras tienen que ver con el tiempo, la dificultad de evaluación, es decir, hay una serie de instrumentos, de formatos que yo tengo que aplicar, que tengo que implementar, que mi institución me lo pide, que a veces dificultan y retrasan mucho el proceso de atención, ¿no? El no recibir capacitación adecuada, la dificultad de algunos profesionales para adherirse a ciertos procedimientos, quizá porque de entrada su formación no cuadra con los abordajes teóricos de las intervenciones breves, por ejemplo. Pero lo interesante de este caso es que cuando los profesionales de la salud nos enfrentamos a este tipo de barreras, no nos quedamos con los brazos cruzados, ¿verdad? Sino que hacemos adaptaciones a estas intervenciones o estos protocolos que ya están estandarizados, que ya están sistematizados. Una de las principales adaptaciones que hacemos en la práctica clínica, esto es reporte de profesionales de la salud que implementan intervenciones breves en adicciones, es el ajuste en el número de sesiones, ¿no? A lo mejor el manual o el protocolo contempla 6 sesiones, pero yo tengo que decidir
cuando estoy interactuando con la persona, si aplico en lugar de 6, 8 o tal vez menos sesiones dependiendo de las características de la persona. Hago ajustes también en la duración de las sesiones, en los materiales que ocupo y en el orden también de las sesiones. Es decir, hay una serie de adaptaciones que yo hago a los protocolos, que los terapeutas reportan hacer en los protocolos y que tienen cierto grado de efectividad. En el caso de consumo de sustancias hablamos de la abstinencia en el 61% de los participantes y en el 73% de los casos reportan logro de reducción del consumo de sustancias. Entonces, a partir de esto es que surge la importancia del tema de supervisión. Todas estas adaptaciones, decisiones clínicas que vamos tomando durante nuestra práctica cotidiana, por supuesto, siempre deben estar basadas en evidencia, pero también deben estar basadas en una muy fuerte y sólida formulación del caso, en que yo pueda justificar por qué decidí ajustar el número de sesiones, por qué decidí ajustar los materiales y sobre todo evaluar qué efecto tiene eso en la mejora de la persona que yo estoy atendiendo. Entonces aquí les voy a hablar un poquito de algunas estrategias que hemos estado implementando en monitoreo y supervisión de profesionales de la salud y en virtud justamente de esta modalidad y de esta virtualidad que todos estamos viviendo, pues existen dos tipos de comunicación, ¿no? La comunicación asincrónica y la comunicación sincrónica. Cuando hablamos de estrategias de comunicación sincrónica, algo de lo que hemos estado implementando, primero en el entrenamiento continuo de los terapeutas, pues tiene que ver con la diseminación de guías clínicas para la implementación de intervención, con el planteamiento de estrategias de entrenamiento y de evaluación como son las situaciones simuladas, es decir, el uso de casos simulados, de usuarios simulados, de pacientes simulados, es también muy, muy importante en este monitoreo y supervisión, y el trabajo en este caso con profesionales de la salud que hemos venido haciendo, y ahorita les platico un poquito de los datos acerca de ello. Y finalmente, esto en materia de entrenamiento y de formación, que se traduce en esa etapa de implementación con casos reales, donde utilizamos estrategias de supervisión a través de video y audio grabaciones y la retroalimentación de esas fortalezas y áreas de oportunidad. Ciertamente la virtualidad nos ha dado muchas oportunidades y muchas herramientas para mejorar las estrategias de supervisión. El hecho de que ya sea mucho más fácil audiograbar o videograbar una sesión de intervención, por supuesto, con todas las consideraciones éticas que eso implica, que en un momentito hablaremos también de ello, pero nos ha dado una oportunidad muy importante de mejorar esas estrategias de supervisión a partir de la observación directa de lo que está sucediendo en la atención cara a cara con la persona que estamos interviniendo. Y en comunicación sincrónica también nos ha brindado oportunidades muy interesantes, desde la propia capacitación, por supuesto los videos de modelamiento, ensayos conductuales, sobre todo esto en términos de estudiantes de grado y posgrado, que estas estrategias se han aplicado más en estudiantes y las asincrónicas más bien con profesionales de la salud, sin embargo no son exclusivas uno de otro. Y la implementación nuevamente en casos reales. En la Facultad de Psicología de la UNAM estamos implementando una estrategia a través del uso de un conmutador virtual para supervisar directamente y en vivo las llamadas que nuestros estudiantes en formación supervisada están recibiendo y poder retroalimentar las fortalezas y las áreas de oportunidad de cada uno. Es decir, en vivo los supervisores están conectados, escuchando la llamada, porque ahora estamos trasladando esta atención a distancia a través de llamadas, a través también de estos mecanismos de comunicación como Zoom, por ejemplo, y que nos permiten esa conexión directa de parte del supervisor para estar evaluando y guiando al estudiante, en este caso, a la toma de decisiones oportuna dentro de la implementación de su caso. Entonces, uno de los ejemplos de esta supervisión, pues es la derivación de todo ese conocimiento de supervisión en guías prácticas, en guías clínicas. Un ejemplo de ello es esta guía que ustedes pueden encontrar disponible en la red. Está en colaboración con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, que es transferencia de las intervenciones breves para la prevención de recaídas en adicciones. En esta guía nosotros planteamos una serie de mecanismos que
son críticos en la implementación y que además son críticos en la supervisión, es decir, centrarnos en estas variables, en la supervisión de casos, en la propia formulación del caso, va a ser crítico para la correcta implementación y la efectiva implementación de las intervenciones. Entonces, de entrada partimos de una estructura general de las intervenciones breves que es común a todas las intervenciones breves en consumo de sustancias y que pudiera hacerlo también para otras problemáticas, pero está muy, muy bien acotada y aterrizada al caso del consumo de sustancias y que, como ustedes pueden ver, es una estructura muy general que va desde la evaluación y la admisión, aspectos motivacionales y cognitivos como el balance decisional y el propio establecimiento de la meta, situaciones de riesgo y planes de acción que implica todo este análisis funcional, control de estímulos y planeación de comportamiento alternativo al consumo de sustancias, el restablecimiento de meta cuando hace falta, la programación de sesiones adicionales y el seguimiento de los casos. Transversalmente a esto, todas las intervenciones breves implican también componentes importantes como el modelamiento, los ensayos conductuales, la retroalimentación, tareas para casa, la posibilidad en algunos casos de implementar la evaluación a través de marcadores biológicos como pruebas de antidoping en saliva, en orina, y el automonitoreo del consumo a partir, por supuesto, de autorregistros, ¿no? Y de la información también del colateral o del otro significativo. Entonces, a partir de esta estructura es que nosotros planeamos la intervención, planeamos esa implementación y hay 7 aspectos de los que les voy a hablar a continuación que son fundamentales para considerar en esta implementación y para considerar en la supervisión. En un primer momento está la identificación del nivel de intervención, es decir, estos aspectos de los que les voy a hablar son los aspectos centrales de la intervención y son los aspectos centrales que también guían el trabajo de supervisión. Es decir, en este trabajo de supervisión nosotros nos centramos en variables críticas que le permiten al terapeuta o al estudiante en formación tomar decisiones sobre el caso. ¿Cuáles son esas variables que tenemos que considerar y que tenemos que tener muy, muy claras para el planteamiento del caso y para el planteamiento de ajustes a la intervención y de decisiones clínicas? La primera es la identificación del nivel de intervención. Hay muchos mecanismos para identificar el nivel de intervención. En el caso del consumo de sustancias, un instrumento que es muy usado ya mundialmente es el ASSIST, que es un instrumento de tamizaje y que me permite identificar el riesgo de la persona en respecto a su consumo de sustancias. Entonces, una vez que yo identifico con el ASSIST o con cualquier otro instrumento o incluso simplemente con la entrevista clínica, y lo digo simplemente no como si fuera poca cosa, sino si no tengo un instrumento particular a la mano, el trabajo clínico y la entrevista clínica van a ser la fuente de información principal, entonces identifico ese nivel de intervención. Y esa es la primera decisión que yo tomo. Cuando yo recibo a una persona, además, por supuesto, de escuchar su motivo de consulta, de plantear estrategias de evaluación y demás, una de las primeras decisiones que yo tomo como terapeuta y que se abordan en la supervisión es este nivel de intervención. Si es, por ejemplo, un consejo breve, una intervención breve, un tratamiento más especializado, si ya tiene necesidades adicionales como, por ejemplo, un apoyo farmacológico, necesidades de otro tipo de recursos como puede ser apoyo laboral, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo identifico en un primer momento y es de las primeras decisiones críticas que tomo. En esta guía que les compartía, se propone precisamente un algoritmo para ir identificando las variables claves y entonces tomando decisiones respecto a estas variables. Y el algoritmo les va indicando el caminito precisamente para ir planteando esta intervención en función de las variables que son más críticas. La segunda variable es la meta de consumo. Cuando hablamos de intervenciones breves con respecto a consumo de sustancias, no hay muchas alternativas, ¿no? La meta de consumo es o reducción del consumo o suspensión del consumo. Puede ser mantenimiento si la persona ya está en un nivel bajo o en un nivel de bajo riesgo o en abstinencia, pero digamos que es reducción o suspensión las dos oportunidades que yo tengo para establecer una meta con respecto al consumo. ¿Y qué factores tendría yo que considerar? Pues factores como el patrón de consumo, como indicadores de dependencia, como la autoeficacia de la persona, el nivel de motivación, la etapa de cambio en la que se encuentra. Todos estos son factores importantes para plantear una meta de reducción
o de suspensión del consumo. Una vez que yo planteo la meta, la siguiente decisión crítica y que se revisa muy exhaustivamente en supervisión tiene que ver con la definición de esa meta, es decir, no basta con aterrizarla, no basta con decir si es reducción o suspensión, sino que además tengo que ser muy claro en la definición. La meta tiene que estar claramente definida en términos de aquellos factores que yo voy a identificar, duración, frecuencia, topografía de la conducta, y esa definición solita me va a llevar entonces a identificar los indicadores de medición, cómo la voy a medir, cómo la voy a monitorear, va a ser con un antidoping, va a ser con autorregistros, va a ser con información del familiar, etcétera. Y todo eso va planteado, por supuesto, desde la definición de la meta. Otro aspecto importante es que en las intervenciones no solamente establecemos una meta sobre el consumo, sino que hay o puede haber varias metas adicionales al consumo que sobre todo hablan de la conducta alternativa que puede ser incompatible al consumo o que se espera que compita con ese consumo. Entonces, estas metas también tienen que ser establecidas con mucha claridad y tienen que estar además funcionalmente relacionadas con el consumo. ¿A qué me refiero? Si yo estoy atendiendo a una persona en una intervención breve, pues además de la meta de reducción o de suspensión, tendré que establecer como metas adicionales o como metas alternativas aquellas conductas que le van a permitir llegar a la reducción o a la suspensión. Por ejemplo, si yo estoy identificando en el análisis de la conducta de la persona que su consumo de tabaco se relaciona con el manejo del enojo, por ejemplo, pues tendré que incluir como una meta importante, como una meta alternativa, el desarrollo de habilidades, de estrategias para manejar el enojo. Y esas metas también se contemplan dentro de la intervención, no solamente sobre el consumo, sino las conductas que van a abonar a esa reducción o a esa suspensión del consumo y que tienen la intención de ampliar el repertorio conductual de la persona que estoy atendiendo. Entonces, estas metas adicionales, por supuesto, también se establecen y también se definen con mucha claridad para que yo pueda estarlas evaluando durante las sesiones de intervención. Otra decisión muy, muy importante que a veces parece como muy obvia y como que se da por hecho ya de entrada, es la dosis de intervención. ¿A qué me refiero con esto? La dosis de intervención tiene que ver con todos esos aspectos contextuales en los que se enmarca la intervención. La periodicidad de las citas, ¿sí? Si voy a ver a esta persona una vez por semana, 2 veces por semana, una vez cada 15 días, si voy a verla 6 sesiones, 8 sesiones, 10 sesiones, si voy a implementar A, B y C componentes y en qué orden los voy a implementar. Noten que hay detalles muy, muy importantes que pueden ser muy sensibles dentro de la intervención y modificar incluso su efectividad. Tal es el caso de la hora de la cita, ¿no? Por ejemplo, o sea, todos esos aspectos que están alrededor de la implementación, también es bien importante programarlos y ponerles atención. Por ejemplo, yo tenía una persona, un usuario que me decía, doctora, por favor, deme la cita los viernes a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde los viernes es como cuando siento más riesgo de consumir y entonces venir aquí a esa hora me ayuda mucho porque así entonces no voy a esa reunión, porque entonces vengo con usted y me distraigo, etcétera. Entonces, si me es posible ajustar, porque sé que a veces no es posible por las características de la institución, por mi agenda, por la saturación del servicio, por la propia disponibilidad de la persona, ¿no? Pero incluso la hora de la sesión, el día de la sesión es algo que yo también debo de planear estratégicamente dentro de la intervención. Es decir, son variables otra vez críticas que van a promover la efectividad de mi intervención. Y con esto entonces, una vez que yo planteo y establezco y defino metas de consumo, metas alternativas, la dosis de intervención, un aspecto bien, bien importante es la evaluación de esas metas. Y esa evaluación no se da antes y después nada más. Es decir, no se da solo al inicio ni por allá cuando ya terminé toda la intervención, sino que es una evaluación que se tiene que hacer sesión con sesión. Sesión con sesión debo estar cerciorándome de que la persona está avanzando en las metas, se está acercando al logro de la meta, porque si no,
puedo hacer ajustes, precisamente que no esté avanzando, que no esté alcanzando la meta, me da retroalimentación a mí para hacer ajustes en el plan de tratamiento de la persona. Entonces, no me puedo esperar hasta que terminen 8 sesiones y diga, no funcionó la intervención, ¿no? Hasta 8 sesiones después me di cuenta que no, esta intervención no le está sirviendo a la persona. No puedo dejarlo hasta ese momento. Tengo que hacerlo desde las primeras sesiones, evaluando el progreso, evaluando poco a poco el avance en las metas de la persona que estoy atendiendo. Y finalmente, con ello, entonces, plantear ajustes de intervención. Lo que quiero transmitirles con esto es que estos ajustes deben estar plenamente justificados, es decir, en la supervisión de casos nos cercioramos, o una de las tareas del supervisor es también cerciorarse de que el terapeuta puede justificar sus decisiones, y no justificar porque me tenga que convencer a mí como supervisor, sino porque tiene que basar su práctica en la evidencia. Pero la evidencia no solamente es seguir un protocolo que ya sé que está publicado y que es muy efectivo, sino también la propia evidencia del caso y de la persona. Sí, es decir, que el terapeuta sea capaz de justificar por qué empecé con este componente y no con otro, por qué estoy programando sesiones 2 veces por semana y no solo 1 vez por semana, por qué estoy incluyendo al familiar en la intervención, por qué tomé la decisión de aplicar 2 antidopings dentro de la intervención. Todo eso debe estar plenamente justificado, es decir, todos los ajustes se valen, todos los ajustes son posibles, lo importante es que yo como terapeuta los pueda justificar, y eso es algo en lo que hacemos mucho énfasis durante la supervisión, en la justificación de cada decisión que va tomando el terapeuta, porque insisto, pueden parecer decisiones mínimas como la hora a la que le asigno una cita a esta persona, pero son decisiones que, aunque parezcan mínimas, pueden impactar enormemente en el desarrollo del caso y en el logro de la meta de la persona atendida. Entonces, eso por un lado. Ahora, cuando estamos realizando este trabajo, y lo que nos ha permitido precisamente la tecnología es poder observar directamente lo que sucede en la sesión y poder evaluar la conducta del terapeuta y analizar su función con respecto a las metas de intervención de la persona. Entonces, estos datos que les presento son datos de 329 diadas que observamos mediante la tecnología, precisamente todas de manera remota a través de video y audio grabaciones. Y lo que exploramos aquí fue ¿qué procedimientos se relacionan en este caso con el egreso exitoso de la intervención? Es decir, ¿qué cosas hace el terapeuta que promueven ese egreso? Y para ello dividimos a estas diadas en aquellos casos que completaron la intervención versus aquellos casos que quedaron inconclusos o que desertaron de la intervención. Y lo que encontramos de manera general es que para todas las áreas, aquellos casos que completaron la intervención tienen mayores niveles de implementación en estas áreas que son claves para la intervención. Particularmente voy a resaltar las que tienen ustedes en verde, que son 4, ensayos conductuales, establecimiento de metas alternativas, planeación de la intervención y establecimiento de meta de consumo, porque mediante análisis regresivos pudimos ver que estos procedimientos son los que se relacionan, los que predicen con mayor probabilidad el egreso exitoso de la persona. Y con egreso exitoso me refiero a que completó la intervención y la persona llegó a la abstinencia de consumo de alcohol o marihuana en este caso. Entonces, el establecimiento de meta alternativa y de consumo, la planeación de conducta alternativa y los ensayos conductuales son procedimientos clave para el desarrollo de la intervención. Estas son de las mismas diadas datos haciendo un zoom a lo que sucede en una sesión particular con un caso particular. Estos datos que les presentaba acá son datos grupales y acá tenemos datos individuales, no individuales, de diadas de interacción. Lo que ustedes están viendo enmarcado en los cuadros son sesiones y lo que vemos adentro son representados en un círculo la conducta del usuario y en un cuadro la conducta del terapeuta. Y los números representan la probabilidad de que si aparece esta conducta en el usuario, el terapeuta realice esta conducta y viceversa. Y de manera general lo que encontramos, esta es una interacción de un caso efectivo, es decir, un caso que terminó, que la persona llegó a una abstinencia, es que estos patrones de interacción, estos patrones conductuales tienen características en comunes. En primer lugar,
encontramos de parte del terapeuta la promoción de ensayos conductuales que lleva a la descripción de la conducta de la persona, la conducta de indagar para promover la descripción de conducta de consumo y de consecuencias negativas del consumo por parte de la persona, guiar, analizar toda la información y la descripción que le da el usuario y con esta guía también promover la planeación de conducta alternativa al consumo. Analizamos también qué pasa con esta interacción en un caso no efectivo, en aquellos casos que no alcanzaron la abstinencia del consumo de sustancias, y vemos que de entrada los patrones son menos. Estos son patrones que aparecen en el flujo de la interacción estadísticamente significativos. Como ustedes pueden observar en los casos efectivos, los patrones, es decir, el repertorio conductual del terapeuta es amplio, y en el caso no efectivo hay pocos patrones significativos, y observen ustedes encaminados sobre todo a cuestiones muy simples como preguntas simples y cómo indagar. Entonces, la interacción efectiva tiene que ver con esta identificación, este análisis y esta guía, y sobre todo desde un inicio la promoción de ensayos conductuales. Este es otro ejemplo de la parte de tratamiento. Este ejemplo, perdón, eso no se los dije, es que como la barra de Zoom me oculta algunas cosas, pero este ejemplo que vimos en este momento es de una secuencia de las primeras sesiones de evaluación, y este segundo que les estoy presentando es sobre las sesiones ya propiamente de intervención, y se observan cosas muy parecidas. En un caso efectivo, durante las sesiones, el terapeuta ejecuta habilidades importantes como guiar a la persona a planear la promoción de ensayos conductuales, les decía, analizar, devolver información, donde se implican también habilidades de entrevista motivacional, analizar, devolver información nuevamente, guiar a la planeación. En el caso de deserción, por ejemplo, se observan algunas cuestiones menos complejas, menos patrones significativos y más orientados a conducta simple, preguntas simples y devolver. Y finalmente, en la parte de consolidación, que son las últimas sesiones, observamos también esta misma tendencia a conducta más compleja de parte del terapeuta, orientada a promover ensayos, a indagar, a guiar, a devolver información, a promover la ejecución de conducta alternativa. Y esto relacionado con esta última etapa de la intervención. Tenemos el caso efectivo, el caso de deserción, pues no fue posible observar esta etapa porque esos casos no llegaron a esas sesiones, por supuesto. Entonces, con esto, lo que quiero señalar es que más allá también del seguimiento al protocolo, durante la supervisión nos concentramos en estos aspectos muy particulares de la conducta del terapeuta, es decir, qué tipo de conducta tenemos que promover. Ustedes observarán que estos son datos de interacción de usuarios y terapeutas reales, ¿sí? Entonces, esto nos ha permitido también hacer una supervisión mucho más fina, porque estamos observando directamente lo que sucede en la sesión y retroalimentando al terapeuta con respecto a su ejecución. Además de que el terapeuta, como ustedes ven, es una fuente también muy valiosa de datos sobre la implementación de este tipo de intervenciones. Entonces, ¿cómo se genera el cambio? ¿Qué procedimientos se relacionan con el cambio? Veíamos la práctica conductual, el componente motivacional, el establecimiento de metas, son aspectos muy, muy importantes y que van a promover este cambio en este proceso dinámico que es la intervención, recordando que se ha observado patrones muy simples en los casos no efectivos y de deserción que están limitados a obtener información, a indagar, versus aquellos patrones mucho más complejos de los casos efectivos donde se analiza, se planea, se guía a la persona hacia la ejecución. Les quiero compartir también, permítanme prender la luz porque creo que ya se me hizo acá un poquito de noche, denme un segundo. Perdón, y ya no veía muy bien, entonces le prendí, muchas gracias. Les voy a compartir también esta estrategia y estos datos que les señalé son datos de observación directa a través de videos, a través de grabaciones de sesiones reales, y esta es de la otra estrategia que les comentaba, que es totalmente sincrónica, donde la supervisión está
directa donde el supervisor está conectado junto con el estudiante en atención a la llamada a la persona que estamos atendiendo a través de un conmutador virtual. Precisamente la pandemia nos ha dado esa oportunidad. Tenemos un sitio que les estoy compartiendo aquí que ustedes pueden visitar, donde estamos realizando el tamizaje a la población acerca de riesgos a la salud mental derivado precisamente de esta situación de pandemia. Estos datos que les presento son un corte al 23 de septiembre, está por salir el corte precisamente de octubre, pero lo que observamos es que esta posibilidad de atención remota ciertamente ha acercado los servicios psicológicos a la comunidad. Observen ustedes cómo tenemos actualmente aproximadamente 102,000 casos atendidos, la mayoría de ellos público general, pero también tenemos, por supuesto, población universitaria y personal de salud que está requiriendo este servicio. Y las principales problemáticas que hemos observado son violencia en primer lugar, consumo de sustancias en segundo lugar, depresión en tercer lugar y cuestiones de ansiedad en cuarto lugar, y muy cerca también cuestiones de autolesión y suicidio. ¿Qué es lo que hacemos a través de la supervisión y a través del uso de la tecnología? Precisamente tenemos una plataforma donde se van sistematizando los casos, que dan su consentimiento para ser contactados, para ser escuchados, que llaman a la línea de atención, que se pueden contactar a través de esta vía, a través de la página que les di, realizar el tamizaje y entonces solicitar atención. Y mediante esta aplicación y este conmutador virtual, nosotros estamos registrando toda la atención, todos los datos del caso, por supuesto, siempre guardando la confidencialidad y todos los criterios éticos que nos competen como profesionales de la salud, pero la tecnología precisamente nos ha permitido reforzar el expediente electrónico, por supuesto, y la modalidad de supervisión en esta interacción que les comento que se da en vivo. Entonces, a través de este conmutador virtual es que hemos podido fomentar en nuestros estudiantes la adquisición de competencias, como en términos de adicciones, identificar el patrón de consumo, los problemas derivados, dar consejo breve o ofrecer intervención si requerida, implementar planes de acción, todo lo que tiene que ver con el modelo de intervención breve y, por supuesto, el fomento de actitudes motivacionales, de comunicación, de escucha y de empatía. Y todo eso es lo que nos ha permitido la tecnología, porque a través de escuchar directamente al estudiante, de poder hacer alguna observación, alguna intervención, también vamos recopilando estos datos sobre su ejecución, sobre su adquisición de habilidades y todo lo que esto conlleva. Finalmente, ya para dar espacio a comentarios, a preguntas, me gustaría cerrar con varias reflexiones que nos ha llevado precisamente esta nueva realidad y esta experiencia de supervisión remota, tanto sincrónica como asincrónica. Primero, la gran necesidad que hay de que esto se vuelva una política institucional, ¿no? No se puede plantear este tipo de actividades sin que la institución y que la propia política que gobierna las instituciones, las universidades, considere realmente como algo importante el papel de la supervisión de casos y de la investigación. Es decir, estos dos componentes centrales de supervisión y de investigación deberían estar considerados como una actividad útil, como una actividad relevante en las instancias que se dedican tanto a la formación como a la atención de casos, ¿no? Definitivamente el uso de la tecnología nos ha permitido trazar mecanismos muy claros y muy eficientes de monitoreo y supervisión de casos y sobre todo también de apoyo a nuestros estudiantes que se están formando para intervenir directamente cuando ellos lo necesitan. Obviamente en el conmutador recibimos no solamente casos de consumo de sustancias, sino de llamadas de todo tipo. Ya les compartí un poquito la estadística sobre las problemáticas. Entonces, ciertamente hay casos en crisis, hay casos muy graves y es ahí también donde el supervisor hace su trabajo de acompañamiento. Y por supuesto,
atención muy particular que debemos tener sobre la ética y el manejo de datos, ¿no? Algo también que ha surgido a partir de esta pandemia, pues es precisamente la necesidad de ser todavía más cuidadosos de lo que éramos, del manejo de información, del manejo de datos, de toda esta parte de confidencialidad, de asegurarnos del consentimiento informado y pues de derivar todas esas herramientas tecnológicas y enmarcarlas también siempre en la ética profesional del psicólogo. Y termino entonces recordando esta figura que les presentaba al inicio sobre la traslación, porque tradicionalmente se ha hablado de la práctica basada en evidencia, ¿no? Y de cómo nosotros como psicólogos debemos estar, obviamente, siempre basando nuestra práctica en esa evidencia que se genera de la investigación y que se genera de toda esta, pues sí, abordaje metodológico muy estricto. Sin embargo, actualmente ya se está hablando y se está promoviendo también la visión que no es contraria, sino complementaria, de la evidencia basada en la práctica. Es decir, de que nuestra práctica profesional genere evidencia de calidad, genere datos, de que nosotros seamos capaces en nuestra práctica profesional de evaluar nuestras intervenciones, de demostrar con mucha claridad el impacto de lo que estamos haciendo día con día con las personas que estamos atendiendo. Entonces, nuestra práctica profesional debería ser fuente también de evidencia que retroalimente a todo este ciclo de investigación y a todo este ciclo de traslación de lo que se conoce como práctica basada en la evidencia, pero sin dejar de mirar que la práctica profesional en escenarios naturales, en escenarios reales, que no están controlados y que no están, pues sí, estudiados desde un laboratorio, también son fuente muy, muy valiosa de datos para retroalimentar todo este proceso de avance en las intervenciones psicológicas. Y con esto yo terminaría. Muchísimas gracias. Perdón, me faltó nada más algo que a veces me falta, perdón, reconocer por supuesto al equipo, al trabajo de todos nuestros colegas, colaboradoras de la Facultad de Psicología. Aquí están las más cercanas, pero además puras mujeres, pero por supuesto hay muchísima gente detrás de todo este trabajo, y dejar también a sus órdenes mi contacto para cualquier cosa que se ofrezca. Muchas gracias, ahora sí, perdón. Tranquila, doctora, vamos a mostrar en este momento el correo electrónico que creo que no se estaba viendo. Ahí creo que ya se está viendo. Bueno, doctora, bien interesante todo este ejercicio y esa reflexión final de no solo la práctica basada en la evidencia, sino la evidencia basada en la práctica, que es cambiar un paradigma en este momento donde todo el ejercicio profesional se hace basado en esos aportes que hace la ciencia al ejercicio terapéutico. Bueno, bien interesante. Hay varias preguntas. Agradecemos a todas las personas que se están conectando. Los invitamos a compartir. Yo sé que somos reiterativos en eso, pero es la única manera que podemos hacer que este congreso y que todas estas ponencias lleguen a más personas. Elizabeth Sierra pregunta, ¿en dónde se puede entrenar uno como profesional en intervención breve y cuál es la confiabilidad o validez de la misma? Bueno, les puedo hablar de la experiencia de México, por supuesto, no estoy tan cierta de las alternativas que tienen en el caso de Colombia, por ejemplo, pero en México tenemos formación en intervenciones breves desde pregrado, en la licenciatura en psicología y algunas materias optativas que están ofertadas y que incluyen esta temática de intervenciones breves, pero mucho más fuerte y dirigido en posgrado. Tenemos una especialización en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo, y tenemos la maestría también en psicología de las adicciones orientada a intervenciones breves. Serían esas dos vías que tenemos en la universidad. Y como les comentaba, estas intervenciones breves no son nuevas, tienen aproximadamente ya 25 años de gestionarse y de sistematizarse y de aterrizarse en protocolos, y tienen pues la evidencia del nivel más alto, ¿no? La que se da por esos estudios súper controlados que se llaman estudios clínicos aleatorizados, donde se comparan dos o más tipos de tratamiento, donde hay grupos controles, donde se aleatoriza también la asignación de participantes, donde se controlan las características de los terapeutas y las personas atendidas, precisamente para evidenciar esa efectividad.
Sin embargo, la reflexión que yo hacía al inicio sobre la evidencia basada en la práctica también es que justo con la implementación de estas intervenciones breves que ya tienen más de 20 años en Latinoamérica, han surgido muchas adaptaciones que van retroalimentando estos protocolos, ¿no? Y es eso a lo que me refiero con esta evidencia basada en la práctica, que mientras más, en la medida en la que los profesionales lo estamos implementando, las estamos usando, las estamos poniendo en práctica, surgen necesariamente adecuaciones, surgen adaptaciones que estamos como investigadores considerando también en el avance de estas intervenciones. Y generalmente la evidencia se da pues a través, o se trata de dar a través de cuestiones, pues lo más objetivas posibles, ¿no? Desde lo más subjetivo que puede ser el autorreporte de la persona hasta indicadores muy objetivos como son las pruebas, los marcadores biológicos, ¿no? Las pruebas en orina, en saliva, los datos que les mostré sobre sobre los procedimientos que se relacionan con la efectividad, son datos obtenidos precisamente de casos evaluados no solamente con autorreportes, sino también con la aplicación de marcadores biológicos, que es una de las pues estrategias más objetivas para evaluar abstinencia, aunque clínicamente la abstinencia no necesariamente siempre es la meta de intervención, ¿no? A veces una reducción del consumo puede ser una meta viable para la intervención dependiendo del caso. De acuerdo. Bueno, Elizabeth nos pregunta, ¿cuánto tiempo de seguimiento se debe mantener al finalizar el proceso de intervención? Una pregunta muy interesante porque justamente cuando estas intervenciones han sido probadas y a nivel de investigación, el seguimiento siempre se plantea al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, ¿no? Digamos que esa es la periodicidad con la que se plantea un seguimiento y en este tipo de estudios el efecto de la intervención se ha mantenido a los 6 meses al año. Sin embargo, clínicamente el seguimiento también es otra de las cosas que se tiene que adaptar a la necesidad de la persona. Es decir, en el protocolo, en el manual puede venir indicado el seguimiento al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Sin embargo, en la práctica clínica, esa es otra decisión que tomamos también como profesionales de la salud. Acercar el seguimiento quizá a 15 días o alejarlo a 2 meses, o sea, ese ajuste también en las sesiones de seguimiento es una decisión que debemos tomar fundamentada en las características del caso, es decir, qué necesita esta persona, qué tipo de acompañamiento, qué dosis de intervención, qué dosis de ese acompañamiento necesita en función de sus características. Entonces, el seguimiento también es algo que hay que ajustar. Si hablamos en términos estrictos de investigación, generalmente se piensa en 6 meses en un año. Ok. Bueno, aquí hay varias preguntas. Esta me parece bien interesante porque es un cuestionamiento que nos hacemos también los profesionales y es ¿quién acompaña al profesional que supervisa a sus pasantes? Al propio supervisor se refiere. Al propio supervisor, sí. Una pregunta muy interesante. ¿Quién supervisa al supervisor? Sí, se debe promover y es lo que tratamos de hacer también en la academia y en los grupos colegiados, al menos en la supervisión que adoptamos como estrategia de formación en la universidad, que esa supervisión sea también una supervisión de pares, ¿no? Es decir, no solamente es del super experto profesor al alumno, sino que el profesor también tiene a su vez participación con un grupo de trabajo en donde se están discutiendo los casos. Otra estrategia muy interesante también pues es el planteamiento de sesiones clínicas, ¿no? Sesiones clínicas donde se presentan casos, donde se exponen, donde se debaten entre colegas y que también son una estrategia para fortalecer las propias habilidades del supervisor y por supuesto para monitorear también su quehacer como supervisión. Entonces, la supervisión de pares y las sesiones clínicas son dos de las estrategias que hemos implementado también para monitorear ciertamente la propia conducta del supervisor. Ok, de acuerdo. Hay una pregunta en este tema de la atención virtual pues, que surge en estos contextos y es, si yo estoy en Colombia y mi paciente está en México, ¿dónde rige la ética? ¿Cuál es el conducto legal que se debe tener? ¿Qué avances hay en México frente a este tipo de política pública que termina siendo un tema bien complejo
pues porque si a mi paciente le pasa algo, ¿qué ley lo cobija? Claro. Generalmente, como profesionales de la salud, nos debemos de apegar a la normatividad de donde nosotros estamos ejerciendo. Es decir, si yo soy un profesional en México y estoy además inserto en una institución mexicana, pues la normatividad que me rige es esa precisamente. Entonces, generalmente a nosotros nos rige la normatividad de nuestro país, de nuestra institución, de donde estamos ejerciendo, porque además la cédula, acá le llamamos cédula profesional, ese documento que nos avala como un profesional capacitado y demás, pues es una cédula que emiten instituciones nacionales, ¿no? Entonces, los lineamientos, la normativa que nos rige siempre va a ser la de nuestra institución de referencia. Sin embargo, hay muchas cosas ahí que discutir en términos de confidencialidad, en términos de manejo ético, pero lo importante es la comunicación y la información para la persona que estamos atendiendo. Es decir, nosotros como profesionales debemos siempre ser muy claros con la persona en qué tipo de servicio estamos ofreciendo, cuáles son las condiciones. Debemos, por supuesto, también siempre tener el respaldo de su consentimiento informado, de los avisos de privacidad, del manejo de información, etcétera. Es decir, todo eso que a nosotros nos aplica en nuestro país, debemos hacérselo saber, debemos documentarlo, debemos además documentar que la persona lo sabe, lo conoce, se le informó, para que nosotros podamos estar amparados en ese sentido. Entonces, es muy importante en esta virtualidad tener mucho cuidado y especial atención en el manejo ético de los datos. Si estamos en este proceso, por ejemplo, de supervisión, el manejo ético también, por supuesto, de las grabaciones. Insisto, tener siempre informado a la persona, siempre informada y documentada esa información, que la persona está enterada de todos los procedimientos que nosotros estamos implementando y toda la normatividad que nos aplica. Bueno, doctora, una última pregunta ya para ir cerrando y es, hablamos hoy de esas competencias clínicas. La pregunta sería, ¿será necesario empezar a pensar y a preguntarnos en que las habilidades clínicas deben cambiar en los terapeutas en este tema de la virtualidad, en este tema de, pues, de los encuentros sincrónicos y asincrónicos? Yo no pensaría que las habilidades clínicas como tal, creo que esas se mantienen, creo que las habilidades clínicas siempre serán habilidades fundamentales, habilidades básicas que todo psicólogo clínico debería estar implementando, pero sí creo que hay cosas y habilidades y competencias que se nos van agregando en esta virtualidad y algunas que ya están, pero que hay que adaptar, ¿no? Simplemente todo lo que sabemos sobre lenguaje no verbal, ¿no? Sobre cuestiones de contacto visual, de proximidad física y demás, pues son cosas que tenemos que ajustar a la virtualidad, tratando de que se pierda lo menos en esta interacción virtual, ¿no? Pero más bien yo pensaría en otro tipo de competencias que tal vez no habíamos considerado o no habíamos pensado y que son necesarias en esta virtualidad, como tiene que ver toda esa parte ética, toda la parte en el manejo de información, en el manejo de plataformas, del uso de la tecnología, que si yo voy a ver a mi paciente mediante Zoom, pues sea competente en el uso de Zoom, ¿no? Es algo fundamental que yo le pueda explicar a la persona, pero que también me sepa adaptar a los diferentes recursos, ¿no? A veces las personas no tienen la posibilidad de usar este tipo de tecnología y entonces adaptar algunas competencias hacia el trabajo a través de correo electrónico, a través de mensajes, a través de llamada telefónica, etcétera, también son competencias que más que cambiar, yo pensaría hay que adaptar a esta modalidad e ir sumando las que vamos necesitando para el desarrollo de este manejo tecnológico. Bueno, pues bien interesante todo este tema alrededor de la virtualidad, alrededor de esas experiencias de lo que ustedes han llamado los retos de la nueva realidad. Doctora Violeta, pues muchas gracias, gracias por haber hecho parte de este congreso, gracias por haber aceptado la invitación y bueno, esperamos seguir teniéndola en estos espacios académicos.
Claro que sí, muchísimas gracias a todas y a todos. Para mí es un gusto y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario en el correo y pues espero también verlos muy pronto. Muchas gracias. Doctora Violeta Félix, muchas gracias, feliz noche. Y bueno, a las personas que siguen conectadas en este momento, los invitamos a hacer una pausa de unos 3, 4 minutos mientras conectamos a la doctora Marina Alejandra Torres. Y bueno, ya estamos con ustedes. Doctora Violeta, una feliz noche, que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego.